Abarca a muchas personas con problemas mentales. De los que conocí, hubo uno en particular que me decía que tenía un problema con el diablo. Él quería pelear con él porque le había quitado a todos sus seres queridos. Recuerdo que en sus fotografías usaba un filtro con los ojos rojos. Se inventaba historias que perturbaban. Ahora pienso que quizá perdió a alguien cercano y no lo quería aceptar, y eso lo llevó a imaginar ese tipo de relatos. También conocí a otro hombre con quien tuve un vínculo amoroso, pero hoy pienso y sé que era una señal de alerta. Una vez que fui a su casa me mostró una carpeta llena de videos muy explícitos y me decía cuáles eran sus actrices favoritas y por qué. Su casa era muy oscura y fría. La vez que me quedé ahí tuve pesadillas y al despertar sentía unas garras que me acariciaban la espalda. Estaba sola. Inmediatamente llamé a este hombre, que estaba a su lado, y le pedí acostarme con él porque tenía mucho miedo. Cuando ya estábamos durmiendo, desperté de nuevo sintiendo esas mismas garras, pero esta vez debajo de la cama, como si la estuvieran rasguñando. Recuerdo que desperté a este hombre y me dijo, tranquila, son demonios que me protegen. En Badoo conocí a un doctor cuando recién llegué acá a Estados Unidos. Hicimos una bonita amistad, pero por el idioma era incómodo, salimos 2 veces y de ahí ya no. Eso fue hace 7 años y hasta la fecha seguimos siendo amigos. Después me metí a una página de Sugar Daddies hace años. Nunca salí con nadie porque sí me daba miedo, pero hablé con algunos tipos y sí me llegaron a mandar regalos. Mi hermana, la verdad, sí llegó a salir con un abogado y a la primera la llevó por un iPhone 14 y le dio $1000. La neta, si no hubiera visto el regalo, no lo creería. Además, yo conocí al tipo porque mi hermana me dijo que saliera a ver cómo era por si le pasaba algo, y yo me quedé en shock. Así le llegó a dar regalos muy buenos en efectivo, y eso que dice ella que solo salió una vez con él y no pasó nada. De ahí conocí por Facebook parejas a un tipo que sí me enamoré, salimos 2 años, pero él no quería nada serio, así que me alejé. La verdad, sí he conocido buena gente por Facebook parejas, por Badoo y otra página cuyo nombre no recuerdo. Que yo recuerde, solo tuve una mala experiencia con alguien que no sé cómo consiguió mi dirección y me mandó fotos frente a donde vivía. Ahí sí conocí el verdadero terror. Pero ya se me quitó esa maña de andar metida en eso. Yo tenía una cuenta en Badoo exclusivamente para buscar amistades. Entonces un vato comenzó a insistir en que nos conociéramos. Lo raro era que la app decía que era de mi zona, Azcapotzalco, pero él me decía que era del Estado de México. No me dio confianza y decidí dejar de hablarle. No sé cómo encontró mi cuenta de Facebook, porque en ese entonces usaba un nombre diferente y no lo tenía ligado a Badoo. Por eso decidí cambiar mi nombre y hacer mi cuenta privada, porque la tenía pública. El vato me dio mucho miedo, pero nada más fue un susto. Soy lesbiana, así que llevo años usando ese tipo de apps. Lo menciono porque fuera de redes y apps es muy difícil conocer a otras chicas de la comunidad. De verdad he usado muchísimas. He probado Tinder, Bumble, Badoo, Her, Spicy, Boo, Facebook Parejas y otras que ya ni recuerdo los nombres. Antes hacía muchos matches, ahora ya ni por error. En los 6 años que llevo usando estas apps, he tenido muchos matches, pero en persona solo he llegado a conocer aproximadamente a 15, de las que recuerdo. A través de Facebook e Instagram he conocido a 8.
Con algunas sigo en contacto y con otras las cosas terminaron mal o raras, por lo que decidimos eliminarnos de todas partes. Antes era tan imprudente que en 2 ocasiones, siendo la primera cita, me fui con ellas a sus casas. Afortunadamente no me pasó nada malo, pero ahora que lo recuerdo me doy cuenta de lo imprudente que fui. De hecho, en una de esas ocasiones supuestamente me fui con ella porque se puso muy horny y pensábamos tener sexo, pero apenas llegamos a su casa y se metió cristal. Usualmente, el 99% de las veces, identifico cuando son perfiles falsos o cuando un hombre se hace pasar por mujer, te piden fotos íntimas al tercer mensaje, hasta que el año pasado caí en una estafa. Ese perfil me la jugó bien. A día de hoy sigo pensando que si hablaba con una mujer, pero que probablemente estaba coludida con un hombre. Hay de todo en Tinder, me salía puro pervertido o los típicos que te dan like y ni hablan ni contestan. Amparo platicaba con muchas personas de todo el mundo, hasta con un youtuber coreano muy amable. Lo malo es que con el traductor es difícil comunicarse así. Facebook Parejas es una ruleta rusa, de ahí saqué a un ex ligue, después fuimos amigos, pero ahora ya ni nos hablamos. Conocí a un tipo un poco raro que vive cerca de mi colonia. También, charlando con uno por WhatsApp, insistía mucho en conocernos, pero como lo sentí muy intenso, lo bloqueé. Inmediatamente comenzó a mandar mensajes de otro número pidiéndome que lo desbloqueara y que ya no sería así. Ese acosador, por más que bloqueaba, su perfil me seguía apareciendo y le daba match a mi perfil. Los muchachos calenturientos de 18 a 25 que querían bajarte la luna y las estrellas con tal de tener algo contigo, los que te piden tu número de WhatsApp para hacer sexting, fin. Una vez creé una cuenta en Badoo y una persona se robó mis fotos y abrió una cuenta en Tinder con otro nombre. Resulta que usaba esa cuenta para estafar a hombres o enamorarlos, entonces las personas que usaban ambas apps me preguntaban si también usaba Tinder y yo les decía que no. Hasta que un día un hombre random me encuentra en Instagram y me comenta en una foto, Bella, mi Ale. Yo quedé como que, y me escribió en IG hola amor. Le pregunté por qué me había llamado Alejandra y me respondió, te llamas Alejandra, ¿verdad? Y yo dije que no, que me llamo Yadira. Entonces me mandó un video súper viejo mío, uno normal de mi cara, que yo ni siquiera tenía. Le pregunté de dónde había sacado ese video y me dijo que se lo había mandado yo, y yo quedé WTF. Me respondió que tenía más videos, incluso sexys, y le dije que ni yo sabía que hacía eso. Me pidió que le explicara, y me dijo que me contaría todo por audio. Así fue, me reenvió todas las fotos, videos y audios. Resultó que era una mujer y se suponía que eran novios con el chico, él le mandaba recargas, dinero y la citaba, pero ella siempre ponía excusas para no verse, como llegué y no te vi o estoy muy ocupada. El hombre estaba tan ilusionado que me decía, me enamoré de vos sin ser vos. Incluso hacía collages de fotos juntos y las subía. Triste pero gracioso. Hasta creó cuentas de Facebook e Instagram con el nombre Alejandra y mis fotos, y me enteré de todo gracias a Badoo. Cuando el chico la enfrentó, estaba tan enojado que me dijo que denunciara, pero no pudimos dar con la persona y la chica cerró todo. Yo he ligado // tenido encuentros por Grindr, aplicación gay, y sí he tenido algunos encuentros muy turbios. El más random fue que una vez hice match con un vato, aparentemente normal. Cuando tuvimos el encuentro, en cuanto estábamos en el acto, me dijo que aceptó salir conmigo porque ya me había visto en la calle y asemejó mi cuerpo al de un bebé y que quería ser mi papá.
Fue muy extraño, me traumé mucho tiempo y salí casi huyendo al instante. Igual, una vez un chico en Bumble me pidió una cita. Salimos y, a las 3 salidas, me dijo, te invito a mi casa. Cuando llegamos, tenía en su cuarto colgadas muchas cosas de Sado, pero algo muy turbio, calacas por todos lados y, apenas pude, me inventé cualquier excusa y salí al instante. Después de eso ya no tengo ninguna app. Una vez descargué Tinder para ver qué había de interesante y hablé con varias personas, todo normalito. Hasta que me encontré con un chico que me pareció agradable. Me decía que tenía un tiempo usando la app y que había mucho tipo raro por ahí, que me cuidara de lo que hablara con ellos y cosas así. Hasta que nos conocimos en persona, como a las 3 semanas. Me seguía pareciendo un chico agradable, hasta que fuimos a su apartamento un día y nos dio por besarnos. Pero en eso me sentí incómoda y le dije que no quería. Él insistió en besarme y le dije que en serio ya no quería. A lo que empezó a decir, no, ¿por qué? Y yo, es que ya no quiero. Y él, pero pensé que te gustaba. Es que no estás excitada. Ven, vamos a excitarte. Y comenzó a besarme bruscamente por todos lados. Le dije que se detuviera y no quería. Me aparté de él y me dijo, pero es que no te gustó, con un tono agresivo, y les juro que la mirada se le oscureció horrible. Sentí un miedo espantoso, pero me armé de valor y también le respondí con cierta agresividad. Le dije que ya no quería estar ahí, que me iba. Entonces rápidamente cambió de expresión y de tono, y me habló por lo bajo, que lo podíamos arreglar. Sin embargo, solo quería irme. Me terminé yendo a tomar el bus frente a su apartamento. Él me acompañó y todo. Pero ya no le volví a hablar, y mucho menos a ver. Claramente, solo necesité de esa experiencia para más nunca hacer eso de quedarme sola con alguien que apenas conocía. Sé que la idea era terrible desde el principio, pero era súper novata en la vida, y solo agradezco que nada malo me pasó, aunque sé que pudo terminar terriblemente mal. Esa es mi historia de terror de Tinder. Una persona no muy inteligente que conocí hace un tiempo, le llamaremos Chucho, resulta que conoció a otro chato en Grindr en Playa del Carmen. Lo vio una vez en la calle para un trago y la segunda cita la hizo en el depa de Chucho. La Romy estaba dormida en su cuarto. Se ve en las cámaras de seguridad de la entrada que salieron por unos creepy coolers. Al regresar, dice que estaban platicando y ¡zas! De ahí no recuerda nada hasta el día siguiente, que se levanta súper aturdido. La cita de Grindr lo había drogado y le robó el celular personal, el del trabajo, la compu, perfumes, etcétera, etcétera. A la Romy, afortunadamente, no le pasó nada. Lo empezamos a boletinar en Grindr y en redes sociales. Al final resulta que ni era gay. Ya llevaba como 5 víctimas y era un tipo que había venido de Puebla a hacer ese tipo de cosas. Llevaba como 2 semanas operando, pero a todos les daba vergüenza denunciar. Chucho fue el único que fue a fiscalía. Obvio, nunca lo encontraron, y eso que uno de los teléfonos dio ubicación en Puebla como una semana después. En fin, por andar de golfos. No fue en una app de citas, fue en una para conocer personas de otros países, así en plan de hacer amistades. Conocí a un chico argentino y empezamos a hablar, todo muy bien la verdad. Me contaba sobre su país, cosas sobre él, me mandaba fotos muy tranquilas, y todo iba bien, hasta que de un día para otro empezó a mandarme muchísimos mensajes, llamadas,
comentaba todas mis fotos en Facebook, en Instagram. Como yo trabajaba, no tenía mucho tiempo para estar en el celular, pero él seguía insistiendo. Lo bloqueé, pero dio con mi otro Facebook y me hablaba desde otro número. Incluso en Año Nuevo de 2019 estuvo muy insistente, quería que hiciéramos una videollamada para recibir el año juntos. Seguía con los mensajes, eran demasiados, y también las llamadas. Hasta que finalmente lo denuncié, y desde entonces ya no sé nada de él. Hace como un mes salí con un señor mayor que yo por unos años. Él tiene 32 y yo 22. Me llevó a tomar y empezó a echarme su choro de que quería algo serio conmigo y así. Después pasamos al Oxxo y empezó a dar muchas vueltas por las calles del Pedregal. Los que conocen saben que de noche están un poco feas. Me dejó en una calle súper fea y oscura. Se llevó mi bolsa, mi celular, mi sudadera y todo. Nunca salgan con alguien que no conozcan. Hace años. Yo estudiaba la carrera y usaba una de esas apps. Quedé de verme con una chica que, típico, se veía bien en sus fotos. Ya al acordar el punto de encuentro, hora y fecha, me quedé esperando unos minutos. Estaba por irme cuando se acercó a mí un hombre de baja estatura, disculpen la expresión, pero es lo que era, mal encarado, con mal olor y de aproximadamente 1.40 de estatura, cargando una mochila. Me habla y me dice, ¿eres tú al que le iba a presentar a la niña de la cita? Le respondí, ¿qué? ¿Cuál niña? ¿Cuál cita? No te hagas, tú eres, dijo el nombre de mi perfil de la app, y esperas a, me dijo el nombre de la supuesta chica que yo estaba esperando. A lo que respondí, ¿qué diablos pasa? Y me dice, acompáñame a la casa, allí está tu cita y hay más mujeres y niñas, te la vas a pasar bien. En ese momento, de verdad me espanté. Me fui de allí corriendo. Sentí escalofríos al pensar en el contexto de lo que me estaba diciendo. La verdad, opté por alejarme de esas apps. Una vez conocí a un sujeto en el WhatsApp amarillo. Fui a su casa, la cual estaba dentro de un fraccionamiento de, digamos, mediano nivel, por lo cual me dio cierta confianza. Era joven, impulsivo y un poco ingenuo. Cuando lo vi, era un cholo, así bien malandro, daba un poco de miedo, pero hasta eso, era amable. Aún así, decidí entrar a su casa. La casa estaba bien, muy bonita la verdad, solo que en la entrada tenía una santa muerte como de 2 metros. Pero pues acá es muy común eso. Incluso me invitó a comer, y todo iba bien hasta ese momento. De pronto el hombre empezó a temblar de la nada. Y me dice, muy enojado, ¿por qué no viniste solo? La neta no entendí la pregunta, y sí me dio un poco de miedo. Me volvió a preguntar, con el mismo tono, ¿por qué no viniste solo? Él trataba de mantenerse tranquilo, y como que rápido entendía a qué se refería y le dije, con quienes vengo, yo no los puedo ver. Y me dice, es que me acaban de rayar y mi padrino me dijo que iba a empezar a ver cosas. Y tú vienes con 2 mujeres. Una es una anciana y la otra no tiene carne. Las 2 te cuidan porque tú estuviste enfermo y te ibas a morir. En efecto, hubo un tiempo en el que estuve muy enfermo. Él no lo sabía. Pero puede que haya acertado, no sé. Lo que más me causaba asombro no era el dato en sí, sino la cara de terror que tenía ese individuo. Temblaba mucho, abrió la puerta y empezó a fumar un cigarro tras otro, sin poder calmarse.
En el rato que estuvimos juntos no lo vi drogarse ni nada, ni daba señales de estarlo cuando llegué. Sin embargo, hasta la fecha no se me olvida el miedo con el que ese vato me veía. Al final le dije que mejor me iba, que muy rica la comida, pero que necesitaba tranquilizarse, y me fui. La verdad, nunca pregunté si eso de las mujeres era cierto, pero yo no me siento ni observado ni nada por el estilo. En Badoo, hace tiempo hablaba con un vato y, pues, sí estaba guapo. Me invitó a salir y vino por mí a la casa, también yo bien tonta dando mi ubicación. Y cuando voy saliendo, no era el de la foto, nada que ver. Le pregunté por qué mintió sobre la foto y me dijo, no lo conozco, pero si ponía una foto mía, no iba a hablar con nadie. Fuimos a comer, X, y ya que me regresó, me mandó mensaje y lo bloqueé. Obviamente, antes le dije que la neta no estaba bien que hiciera eso de la foto, pero ajá, ya no supe qué onda con él porque también lo bloqueé de las llamadas. Estuve 6 meses saliendo con una morra que conocí en Badoo. Un día me invitó a una fiesta formal en Tecámac, Estado de México. Ella era satanista y yo pensé que sería satanista tipo la Bey, pero resulta que sí era satánica de verdad. Me invitó a una misa negra y me tocó ver cómo quebraban a un güey. Tuve que tragarme el vómito varias veces y fingir. Cuando todo acabó y me fui, llamé a la policía. Lo peor fue que, a los 5 minutos de llamar, ella me marcó y solo me dijo, nos volveremos a ver. Después de eso, pasaron años sin que usara apps de citas. A mí siempre me ghostean, o sea, literalmente conocía a alguien y a los pocos días me dejaba de hablar. Y pues también, si conozco a alguien así en la calle, igual me pasa, me ghostean, estoy saladísimo. Y pues como todos mis amigos se están juntando, ya están en una relación o incluso ya se están comprometiendo, en cambio yo nada, me estoy quedando solo. Y créanme que no se siente lindo ver como todos los que te rodean ya están con alguien, mientras uno toca ver como todos son felices. La vez que quedé de verme con un vato que conocí en Tinder en el metro chabacano de la CDMX, en sus fotos se veía guapo y de buen ver, pero ya cuando llegó el día de conocernos, lo vi llegar y no me reconoció, y eso que yo estaba casi enfrente de él. El caso es que nada que ver con sus fotos, en persona era completamente diferente, no era de mis gustos. Me preguntó si ya había llegado, porque no le había dicho que llegué antes que él, pero le mentí diciéndole que ya casi. El caso es que me fui discretamente y agarré el primer metro que pasó. Me preguntó si iba a tardar para esperarme en la estación, pero ya no le contesté. Lo terminé bloqueando en la app y en WhatsApp. Honestamente fui medio culé, pero era mejor eso a aceptar la salida y traer mi cara de incomodidad. No se me da eso de fingir emociones o sentimientos, no me gusta ser hipócrita. Tuve una experiencia muy random y extraña hace días. Llevo años en una app de idiomas donde conoces gente de otros países, pero también de tu país. Hacía mucho que no la usaba y decidí entrar. Entre todos los mensajes, un chico de mi país me escribió. Hablamos de anime y así. Primero noté que me respondía al segundo de yo contestarle. Luego vi que en su perfil decía que era de Argentina, pero vivía en Colombia. Le pregunté qué hacía ahí y me dio una respuesta súper rara, diciendo que en verdad era de Illinois y ahora vivía en Colombia. Yo dije ok. Ahí empezó a preguntarme de qué ciudad era. Nunca pongo mi ubicación real porque,
Por experiencia, en esa página hay demasiados locos y solo la doy cuando llevo mucho tiempo hablando con alguien. Pero el chico era demasiado insistente, diciéndome que si le decía de dónde era, venía inmediatamente por mí para ir a pasear. Se me hizo rarísimo porque llevábamos menos de 2 días hablando. Luego la conversación escaló y me dijo que estaba súper tragado de mí, o sea, enamorado, y como digo, llevábamos menos de 2 días hablando. Siguió insistiendo en preguntarme dónde vivía, pero me negué a decirle. Hasta que se enojó muy feo, me dijo que yo era una rogada y que mejor me dejaba en paz. Yo dije ok, hasta ahí hablé con él. Luego me llegaron 1000 notificaciones porque visitaba mi perfil cada minuto. Después me bloqueó, se sabe porque la conversación desapareció de mi bandeja de entrada. Empecé a pensar qué tipo tan raro. La app tiene una interfaz donde aparecen las fotos que los usuarios suben, aunque no los tengas agregados. Empezaron a aparecer fotos de ese tipo mostrando lo que todos imaginamos. O sea, después de bloquearme empezó a subir fotos de su cuerpo y escribía ¿quién quiere? Me quedé con cara de WTF. A los minutos, la app le borró el perfil. Después de todo eso recordé por qué hace años dejé de usar ese tipo de apps. Menos mal no le dije mi ubicación, porque qué miedo. Hace como unos 8 o 9 años conocí a una mujer unos 15 años mayor que yo, por una app, no recuerdo cuál era. Yo tenía unos 20 y ella entre 33 y 37 años. La plática fue muy normal al principio, me contó que tenía hijos y un nieto, a qué se dedicaba, etc. Primero me dijo que era soltera, pero después de unos 3 o 4 días de platicar constantemente, me confesó que estaba casada. Pero su marido era una persona travesti, y que me había contactado para tener aventuras con los dos, y que me pagaría el boleto para ir a CDMX, yo soy de Puebla. Le contesté que no, porque no soy gay y no me llamaba la atención. Pero lo que siguió contándome me sorprendió mucho, creo que para convencerme. Me dijo que ella y su marido tenían a otros 2 amigos en común con los que hacían sus encuentros, que su marido se vestía de mujer y los 2 amigos estaban con ellos al mismo tiempo. Pero lo que más me sacó de onda y me dio tristeza y coraje fue que me contó que esos encuentros los hacían en su casa y a veces su hijo se unía o los grababa y que les gustaba mucho que su nieto, de unos 4 años, viera todas esas cosas. No man, me dio un coraje increíble y ganas de llorar. Obvio bloqueé y reporté ese mensaje. Ojalá la policía cibernética le haya dado seguimiento y haya detenido a esos enfermos mentales. Tengan cuidado a quien conocen por Facebook. A una amiga le pasó lo siguiente, conoció a un vato de Monterrey, vino a Toluca a verla tal vez 2 ocasiones, entonces hasta ahí todo bien. Un domingo ella salió con él y fueron por una bebida preparada, entonces paró el coche en una gasolinera y ella pasó al baño. Regresa y ahí se puso fea la cosa porque al día siguiente la encontraron en un hotel junto con él, en estado casi vegetal, ella con los ojos abiertos pero inconsciente. Total que el vato, yo creo, quiso abusar de ella y en eso se murió el hombre porque iba drogado o ebrio y no cumplió su misión. Total que casi la culpan de homicidio. Sus papás estaban con una preocupación inimaginable. Lo raro es que el hotel no lo cerraron, ni siquiera se supo la noticia por medios. Se dieron cuenta los recamaristas hasta que se acabó el tiempo del hotel. Se contaminó la escena gracias a la policía de México y su familia, en cuanto la encontraron, se puso chingona con un abogado y todo el show. Total que la familia del fallecido alegaba en redes sociales que lo habían desvivido aquí.
Una vez me descargué Grindr, salí con alguien, yo no sabía que era para tener sexo. Cuando nos vimos en el lugar, una unidad deportiva, acordamos jugar básquet, pero no había balones, así que nos fuimos a sentar para platicar. Bueno, pues que les digo, de la nada se bajó el short, se quitó la camisa y empezó a masturbarse hasta eyacular. Se enojó porque yo no accedí a nada. PD agarró mi mano y me la puso sobre sus genitales. No me tocó ninguna parte de mi cuerpo hasta que llegué a la casa. Lo primero que hice fue lavarme las manos y bañarme. No hice nada, pero me sentía súper sucio. Era la primera vez que salía con alguien y veía a alguien sin ropa, y ya nunca más usé esa aplicación. Un loquito me amenazó con desvivirme, me acosaba en el trabajo y por mensajes porque no le correspondía. Obvio denuncié todo esto. El tipo usaba un nombre falso, pero como somos varias a las que les hizo cosas, básicamente le sacaron su información real. En general es una persona enferma. En la cita me decía que tenía el cráneo de su perro en el closet y cosas así raras. Además, me invitó a un Starbucks, pero al final me terminó cobrando y cosas por el estilo. Mejor sáltense la etapa de usar Tinder, hay puro loquito en su mayoría. La mayoría de las personas son perfiles falsos. Hace algún tiempo agregué a una chica, no recuerdo el nombre de la app, se me hizo amable y linda, resultó que no era la de las fotos. Me dijo que no se sentía cómoda poniendo sus fotos en la app, lo cual no me pareció mal. El punto es que la tipa me empezó a pedir fotos a cambio de cierta cantidad de dinero, a lo cual no accedí y simplemente la bloqueé. Empezó a acosarme desde no sé cuántos números diferentes, con mensajes y llamadas incluso hasta madrugada. Tengo bloqueado cerca de 30 números de teléfono de ella y de su novio. Al final me tocó cambiar de número, pero sí me sacó de onda tanta insistencia por unas fotos. Básicamente no las recomiendo porque la mayoría son catfish. Un día le dije a un ex que hiciéramos un trío, pero que el trío fuera medio gay, así que no sabía cómo buscar un vato e instaló Grindr. Total, hubo varios candidatos, elegimos y se armó el trío, todo salió muy bien y estuvo rico. Pero después mi ex se clavó con los pechos de los vatos, o sea, tenía el fetiche de querer buscar un vato medio mamado pero tetón. Se le hizo costumbre buscar vatos tetones, pecho duro, para masajear y morbosear sus pezones y pechos. Creo que se le hizo fetiche. En la descripción de esa app ponía ese requisito, vatos así como los que él quería, y como estábamos en Estados Unidos, había todo tipo de chavos, súper guapos, que hasta a mí me daban ganas de quedarme. Total, él se tuvo que ir a New Jersey y perdimos comunicación. Pero me quedé con el pensamiento de que yo lo induje a instalar esa app y que fue mi culpa que salieran sus fetiches. Siento que lo pervertí, pero pues la app puso de su parte. Mis ojos los quiero.